Vamos a tener un momento de oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias en este momento que podemos estar en tu templo para alabar y glorificar su nombre. Pedimos al Señor que usted sea dirigiéndonos, que sea, Señor, con la lectura bíblica, con el mensaje, con las alabanzas, y que podamos salir, Señor, fortalecidos con tu palabra. Gracias por lo que tú nos darás, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, vamos a ponerme en pie. Vamos a cantar el himno Suenen dulces himnos gratos al Señor. Gloria
Vamos a tener una lectura bíblica alternada. Esta vez van a ser dos lecturas. Una está en Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Hemos elegido estos pasajes en el libro de Isaías mesiánico que habla del nacimiento y reinado del Mesías, puesto que ya estamos en víspera, próximo domingo, ya primer domingo de Navidad, de diciembre, y la verdad que como iglesia es reconfortante poder cantar, recordar y ver el maravilloso plan de Dios cumpliéndose a través de los tiempos. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7 y luego Mateo 1, 18 al 25, en forma alternada. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Luego regará de la luz, los que vagan en la tierra sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste tu exaltado y la vida como tu nombre, el centro de su como el día de la mañana. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque el niño nos es nacido, hijo nos es dado, el episcopado sobre su hombro. Será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos juntos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El ser de Padre de los ejércitos hará esto. Y ahora abrimos en Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Leímos recién el anuncio del nacimiento del Mesías, ahora veremos el nacimiento del Señor Jesús. En forma alternada, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de esta pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí la virgen concebirá y dará a su hijo, y llamará su nombre Jesús. Traducido en Dios por nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta el
dio a luz a su Hijo unigénito, y lo puso por nombre de Jesús. Que el Señor añada su bendición en su palabra y con nueva lectura en esta momento. Ahora vamos a tener una oración de confesión de pecado. Somos hijos del Señor, salvados, pertenecemos a la gran familia del Señor, pero nuestra vida requiere que cada día nosotros estemos pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, y pedir al Señor la fortaleza para que no incurramos nuevamente en las mismas cosas, sino que el Señor cada día nos haga ser hijos victoriosos en todo tiempo. Así que tengamos un momento de oración para el perdón de nuestros pecados. Oremos al Señor. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, porque en estos momentos, Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti. Aunque, Señor, tú sabes, conoces todos nuestros pasos, todos nuestros pensamientos, conoces todo lo que nuestra vida hace. Pero, Señor, tú quieres que nosotros vayamos a ti y te pidamos perdón. Señor, eso estamos haciendo, confiado en que el Señor Jesús dijo que debemos ir a ti, que si confesamos al Señor nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y, Señor, queremos presentarnos ante tu trono limpio, Señor, para que este culto, Señor, sea glorificado a ti. Guíanos durante este tiempo, Señor, que vivimos, y ayúdanos, fortalece nuestras vidas para que en los momentos de dificultad podamos confiar en que tú, Señor, que ya existes, nos darás también a nosotros la fuerza para vencer al enemigo. Guíanos, oh Señor, guárdanos en el resto de este reino, en los medios de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a confesar lo que creemos. Vamos a leer el credo de los apóstoles, que tanto ya que lo hemos leído, lo leemos todos los domingos, deberíamos saberlo de memoria. Sí. Todavía no está el credo, lo están poniendo. Pero ya, hermanos, vamos a leer. Leamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Eso es lo que nosotros creemos y estamos seguros y poderosos en el Señor, que, como dijo el apóstol Pablo, que es poderoso para guardar ese depósito en nosotros para aquel día. Estamos depositados en las manos del Señor. ¿Qué mejor lugar, qué mejor banco? Los ingresos ahí jamás van a ir a pérdida. ¿Por qué? Porque Dios, quien nos está guiando, dirigiendo para que nuestra vida sea testimonio de todo lo. Así que, hermanos, hermoso lo que le hemos dicho. Creo en el Espíritu Santo de esa iglesia. La somos una iglesia. Bien, como parte de nuestro culto tendremos la recolección de las ofrendas y los diezmos. Y
En estos momentos quiero pedir, a ver, que se me repite, ¿no podría renunciar a la ofrenda? Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor, por el sustento diario, porque nada nos falta, Señor, porque todo provee para nuestras necesidades. Y como muestra de agradecimiento, Señor, y de reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de ti, ofrendamos, Señor, parte de nuestro ingreso para el agradecimiento de todo. Te pido que lo tomes como una ofrenda de amor, de fe, Señor, sabiendo que este dinero no nos hará falta de nuestro presupuesto familiar, sino que por el contrario multiplicar al Señor para que nada tengamos necesidad. Te pido que lo multiplique también en la administración de la iglesia para que tu causa, Señor, sea atendida a todas sus necesidades, Señor, a través de todas las que nosotros tienes. Te pido, Señor, que bendiga con tus trabajos y también bendiga a esas personas que administran tu dinero para que actúen de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Antes de pasar al mensaje de Tarcha, que lo tiene nuestra hermana Paulina, que es de la iglesia, vamos a ponerlo en pie y vamos a cantar este himno: Oh Santísimo, Felicísimo, dando tiempo de Navidad. Perdido
todos los hermanos que nos saludaron y damos gracias, Señor, por este nuevo día domingo, para venir aquí al templo a orar. Así que vamos a tener este momento de oración para que el Señor nos guíe en su palabra hoy día. Oremos. Padre amado, te alabamos, Señor, y te bendecimos y pedimos que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro en esta hora, en todo el culto, Señor, sobre todo en este tiempo de ir a tu palabra, Señor, de conocer de ella y de aprender, Señor, y escuchar tu voz que siempre está hablando a nuestros sentidos, a nuestro ser, a nuestro corazón. Bendícenos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y hay una situación hoy día en el mundo de muchos conflictos y muchas cosas que nos preocupan. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra o en la oración, buscamos en las cosas que nos ocurren, que son familiares internas, y en las externas del tiempo que vivimos, buscamos respuestas, buscamos consuelo, buscamos paz, buscamos tranquilidad. Hay un conflicto que está hace un rato, hay dos guerras que son las mayores, ¿cierto? Una que se inició hace tiempo y la otra hace poco, que tiene que ver con la nación de Israel. Y muchos especulan con esas cosas cuando ocurren, porque la palabra dice que habrá guerras, pestes, hambre en los postreros días, y ya han habido hartas pestes, hartas guerras y bastante hambre en el mundo. Y dice que después de eso es el principio de dolores, dice, y después de eso vendrá el Señor, después que ocurran una serie de siguientes. Entonces pareciera que cuando ocurre algo, ya va a venir Dios. Al menos eso es lo que pienso yo y muchos de los creyentes. Pero aún no viene, porque el tiempo del Señor no es el mismo que pedimos nosotros. Años, meses, medimos nosotros así, y el Señor tiene otro tiempo que lo tiene definido. Pero el día y la hora nadie la sabe. Y estamos esperando, y eso nos hace estar expectantes. Les voy a invitar a que podamos ver en la Escritura, en el libro de Josué, en el capítulo 8, el capítulo 1, versículo 8, lo que esta palabra dice que es del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Josué fue el líder que llevó al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida por el Señor, la tierra que hoy tiene el conflicto ahí, en esas tierras. Ahí está la cosa de estar orando aquí. Y este líder llevó al pueblo de Israel a ese lugar después que Moisés ya murió. Y en el capítulo 1, en el versículo 8, le dice Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo quiero que lo memorizemos. Y después vamos a ir a la carta del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, uno de los apóstoles de Cristo, eran 12, ¿cierto? Uno lo traicionó, después se agregó Pablo, pero este era uno de los apóstoles, Santiago. Santiago, en su primera carta, en la epístola que escribe, su carta, la única carta, no la primera, epístola universal de Santiago, la dirige a ciertas personas y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esto quiero que lo notemos. El apóstol está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Quiénes estaban en la dispersión? ¿Quién eran las 12 tribus? Se comprende que eran israelitas, judíos, ¿ya? De las 12 tribus.
y estaba en la dispersión. En este tiempo que se escribió la carta, el pueblo de Israel estaba arrancando, muchos de los judíos estaban arrancando, muchos de los israelitas, de la persecución del Imperio Romano, eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces arrancaban a otros lugares, a otros países. En el primer pasaje que leímos de Josué, iban a la tierra que Dios le había prometido, ¿cierto? A la tierra prometida, a la tierra de esa, donde tenían que salirse esta nación, donde tenían que pelear por ello, iban a entrar ahí. Y entraron a esa tierra, guiados por el líder que pusieron ahí, Josué. Y en esta lectura de este pasaje de la carta del apóstol Santiago, ellos estaban siendo dispersados. Pero antes de eso, tenían que huir de esta tierra. Pero antes de eso, ellos fueron invadidos en la historia del Antiguo Testamento, cuando nosotros nos encontramos con la historia del pueblo de Israel después que entró a la tierra prometida, que el versículo que leímos era que no se apartaran de esta ley, pero se apartaron y Dios permitió que fueran invadidos por otros imperios. Y uno de los más fuertes fue los babilonios. Babilonia invadió Israel, tomó todas sus cosas y los deportó, los sacó. Esa fue la primera vez que fueron expulsados de su tierra, de esa tierra que fueron a conquistar. Los sacaron por invasiones de imperios más poderosos, pero del cual Dios permitió, ¿cierto? Entonces, después vino que volvieron a la tierra. ¿Recuerdan el libro de Esdras? Y uno de los líderes, Zorobabel, que era copero del rey, y le dijo, voy a recordar la historia de por qué estaba triste, y él le dijo, porque mi pueblo está exiliado. Y los judíos lloraban junto a los ríos de Babilonia, relata un salmo, porque querían volver a la tierra. Y tocaban himnos, y tocaban cánticos, y los que los cuidaban a ellos decían, cántenos esas hermosas canciones. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar si no estamos en nuestra tierra? Estaban fuera los judíos, estaban expulsados. Y volvieron, después volvieron, pero otra vez vino la desobediencia. Otra vez no hicieron lo que les dijo cuando en el capítulo 1 que le daba la relación a Josué, ¿cierto? Que este libro no se apartara y que conforme a eso iban a ser prosperados. Pues no fue así. Finalmente, después o posteriormente, prosiguiendo con la historia, viene a través de todo este libro el anuncio de la venida del Mesías, que ellos esperaban, un libertador para siempre. Pasaje que leyó nuestro hermano David en Isaías, el anuncio del Mesías y después el nacimiento del Mesías. Cuando nació el Mesías, los judíos o el pueblo de Israel no se dio ni por enterado. Fueron otros los que recibieron el Mesías. ¿Se fijan cómo es la historia? Entonces, cuando vemos esto que Santiago le está escribiendo a los que están en dispersión, a los que estaban en lugares, de ahí ya el pueblo comenzó a emigrar, y relata toda la historia de cuando dejó la tierra y después volvió, emigró, se mezcló. Y hoy día, en este siglo, en este tiempo que vivimos, hay descendientes israelitas o judíos por todo el mundo, por todos los continentes, y están dispersos. Y fíjense cómo empezó esto, si no, ellos estarían, por desobedecer la palabra, por no guardar la ley, por apartarse. Y cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, que se iban tras ídolos, se iban tras dioses, entonces se apartaban, entonces Dios quitaba de ahí su protección. Y hoy día, ¿sabe usted cuántos son los habitantes de Israel, de la nación que está ahí en el conflicto ahora? Son 8 millones, según 8 o 9 millones del Estado de Israel que está hoy día ahí.
Pero en el mundo, descendientes de israelitas y judíos, hay muchos más, se calcula que son muchos más. Estos que viven ahí son 8 millones. En Chile somos 17 millones, somos más que la nación. De estos 8 millones que viven en la República de Israel o en la nación de Israel actual, ¿cierto? El 80% de judíos, hay 8 millones, entre ellos hay un 80% de judíos y un 15% de musulmanes, y 2% de cristianos y un 3% de otras minorías. A lo mejor usted se imaginaba que en Israel había puros cristianos, o habían puros convertidos al cristianismo, porque ¿cómo se entiende esto? Y solamente hay un 2% de cristianos. Dentro de esos cristianos deben haber algunos judíos cristianos, porque los judíos no tienen, y la religión oficial de Israel, cuando usted ve la información histórica, ¿cuál es el idioma del país? El idioma nuestro es el español, el castellano. En Israel es el hebreo, en Estados Unidos el inglés, en Francia el francés, y así, el hebreo. Y ¿cuál es la religión mayoritaria? Aquí en Chile, religión católica, protestante en un 30%. Y en Israel, ¿sabe cuál es la religión oficial mayoritaria? El judaísmo. Y la religión de Israel oficial es el judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? Lo que los judíos practican hoy y siempre al no reconocer a Cristo como el Mesías. Y el judaísmo es una de las religiones más antiguas porque es una religión abrámica de Abraham. Ellos creen en la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los 5 libros del Pentateuco, básica y principalmente, y el libro de los Salmos y otros libros, pero básicamente es eso el judaísmo. O sea, no está contemplado en el judaísmo Cristo, no está contemplado el Mesías. ¿Por qué? Porque lo leemos muchas veces y lo enseñamos que no lo reconocieron. Hace un par de domingos el pastor predicó, creo que fue el pastor, o mencionó que fue de noche a Nicodemos, fue a ver a Jesús de noche, y era uno de los principales de la sinagoga judío, y unos de esos creyeron que él era el Cristo, pero la mayoría no, por eso lo persiguieron y lo eliminaron a otros tantos. Entonces, nunca creyeron ni nunca han creído que vino el Mesías. Aún lo están esperando el judaísmo. Si usted entra ahí en esta información en internet, se va a encontrar con que el judaísmo piensa en lo que le digo, en la ley antigua. Todavía mantiene los rituales. Los distintos israelitas o judíos que viven aquí en Chile, en Argentina, en Europa, hay comunidades que mantienen sus tradiciones. Usted se va a encontrar con sinagogas. Incluso hoy día no hay muchas sinagogas porque por seguridad las quitan, porque sufren ataques, porque siempre han sido odiados y perseguidos. Entonces ellos mantienen sus tradiciones. Y una de las fiestas más importantes para ellos, más importante, es el Yom Kippur, que es el día del perdón. ¿Y por qué es importante esa fiesta para ellos? ¿Por qué es importante esa fiesta? Porque ese día fue cuando Moisés volvió con las tablas de la ley y ellos estaban adorando ídolos y ellos rechazaron. Después Moisés volvió y fueron perdonados. Hubo un castigo, pero fueron perdonados. Ese es el día más importante. Y otras celebraciones que también tienen, la Pascua, cuando fue la liberación del pueblo, todas las fiestas solemnes que tienen y todos los rituales son del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la fiesta o la celebración o la conmemoración más importante para los cristianos? La resurrección. Uno dice la Navidad, porque hacen regalos y todo, por eso se mundanizó. Pero lo más importante es la resurrección, que en términos populares de aquí la Semana Santa, pero es la resurrección. Cuando
Jesucristo resucitó. Esa es la más importante, no se lo olvide, no la Navidad. La Navidad es importante cuando usted ve que el nacimiento de Cristo, del Mesías, pero si nos vamos al texto, la resurrección, si nos vamos a la Escritura. Entonces, hay hermanos de iglesia cristiana que resaltan el pueblo de Israel porque dicen que la nación santa, sí, en términos de la Escritura del Antiguo Testamento, fue el pueblo escogido, y lo que dice el judaísmo se basa que es una religión de las más antiguas, ¿cierto? Y que tiene su esencia en Abraham. Por eso los judíos comparaban a Jesús con Abraham. Por eso el apóstol Pablo, hoy no el apóstol Pablo, pero el escritor de Hebreos, les escribe directamente a ellos. ¿Se acuerdan también un mensaje donde se refería que decía Hebreos y exaltaba el autor de Hebreos que Jesús era mayor que los ángeles y mayor que todos los profetas? Es el profeta de los profetas, es el rey. Pero los judíos no creyeron esto. Esto que creemos nosotros, el judaísmo no lo cree. Y hoy día en Israel, la nación de Israel, que algunos defienden porque está siendo atacada, su creencia no está en Cristo, no está en el Mesías. Pero no es que por esto sean malos, porque algunas personas odian a los judíos. Ellos se han disciplinado por el mundo y aún esperan la venida del Mesías. Por eso tienen estas prácticas y estos rituales. Hoy día en el conflicto que hubo, muchas personas se alzan diciendo que, bueno, ahora sí, porque cuando los judíos regresen a su patria, ahí va a venir el Señor. Pero ya han regresado varias veces, si aquí lo vimos. Regresaron de Babilonia, estaba profetizado, fueron expulsados durante el Imperio Romano, aquí en la carta de Santiago, cuando estamos viendo que le escribe a los que están en la dispersión, hablándoles de Cristo, ¿cierto? Y fueron retornados políticamente en la historia ahora más moderna, por ahí por el año 1900 y por un decreto, por un acuerdo de las Naciones Unidas, y tomaron este territorio que están hoy día. 1940 y algo por ahí, ¿cierto? Entonces ahí estaba incluyendo algunas de las naciones poderosas de ese tiempo, el Reino Unido, Inglaterra, y se pusieron de acuerdo y ya, vuelvan a la tierra. Pero ahí ya habían otros pueblos que permanecían, entre ellos una mezcla de ellos. Y entonces comenzó todo este conflicto hasta ahora, de que los otros que están ahí se sentían pasados a llevar, de que al hacer presencia los israelitas ahí, o los israelitas del vivo, pasaban a llevar a los otros y que habían sido designados, pero que en realidad no eran de ahí. Pero en el fondo sí son, porque son desde el tiempo de Abraham. Pero ha habido tanta historia y uno dice, ¿por qué entonces les ocurre esto? ¿Por qué no están allí? Bueno, si uno ocupa una expresión lógica, diría que hoy día hay 9 millones ahí, no caerían todos los millones de israelitas que hay en el mundo. Pero eso es como una cosa así de geográfica. Pero en realidad no están allí porque ellos no hicieron nunca lo que Dios les dijo que hicieran. Se apartaron, no creyeron. Y Dios permitió que llegaran a este punto. Dios solamente podía devolverles el lugar. Ninguna organización mundial, ni política, ni humana podrá hacerlo, ni lo pudo hacer, porque se generó este conflicto por los habitantes que hay palestinos de otras religiones, enemigos históricos que han tenido, como los asirios, como los egipcios, y que ellos hicieron tratos con ellos, pero permanecen hoy día ahí por la fuerza, por la presencia que desarrollaron y por el apoyo de otras naciones más grandes, donde seguramente están estos judíos, como dicen, de la dispersión, y con el tiempo se fueron, y que en sus comunidades han prosperado mucho y hay apoyo
de todo tipo a ese lugar, con la idea terrenal de que ese es el lugar de Israel. Pero lo que importa aquí es lo que Dios dice. Y Dios dijo en su palabra que si le desobedecían, si no guardaban sus leyes, si no obedecían a este libro, a su palabra, no iban a prosperar. Y no habló de prosperidad económica, porque muchos de los israelitas que viven no tienen mucha prosperidad económica y mucha riqueza, sino que habló de la prosperidad y del bienestar espiritual, de la verdadera razón, la que estudiamos nosotros, que decimos Cristo es el que Dios envió para salvar a la humanidad. Y eso no lo creen. Entonces es complejo ponerse en una posición de defensa de un pueblo diciendo, pero ¿qué es el pueblo de Dios? Sí, Dios eligió un pueblo, pero tiene su trato a través de la historia por las razones que Dios muestra en su palabra. Y entonces, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que determina? Dios. Las profecías mal interpretadas, los designios o las aplicaciones que se hacen son erróneas desde el punto de vista humano y de muchos que pretenden determinar ciertas cosas. Dios ha de tener un remanente del pueblo escogido, y a través de esa nación, de esa historia, de este pueblo elegido, que sí es el pueblo elegido, en un momento el pueblo de Israel pudo llegar esto a todas las naciones con el mensaje del Evangelio, posteriormente con la venida del Mesías. Entonces uno podría pensar, cuando vino Cristo, ellos no lo recibieron, a los suyos vino, dice la palabra, a los suyos no lo recibieron. Fíjense que hemos sido beneficiados nosotros con el Evangelio. Un israelita, si conversa con un cristiano, no somos válidos, porque como explicamos, ellos lo creen. Pero en medio de esto está en este conflicto, está esta situación, que solamente Dios la va a resolver en el tiempo. Y nosotros solamente tenemos que creer a lo que la palabra dice. Porque la palabra no podemos, porque hay personas que se ponen en el caso del conflicto que está ahí y menosprecian a los que atacaron, a los que se defienden, a las otras naciones que hay ahí, que hicieron daño, claro, pero como dice el dicho popular, hay mucha historia, ha corrido mucha agua bajo el puente. Ya hay mucho dolor, hay mucha ofensa, hay mucha mano humana política que he metido ahí. Y el tema no se va a resolver. ¿Se fijan? Solamente Dios lo puede resolver. Bueno, toda esta historia para nosotros también. Porque cuando leemos la carta de la epístola del apóstol Santiago, que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión, los saluda. ¿Y qué les dice? Que estaban dispersos, que se fueron, tuvieron que arrancar, y hasta el día de hoy sigue la dispersión y arrancan y no están, ¿cierto? Hermanos míos, les dice en ese contexto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso les recomendó a los que estaban fuera, lejos, a través de una carta. Por eso que la Escritura es válida también para nosotros. Nosotros estamos leyendo esto. ¿A quién se lo dirige el apóstol Santiago? Se lo dirige a los que estaban dispersos y estaban sometidos a diversas pruebas, arrancando, imagínense, cambiando toda su casa, yéndose a otro lugar, instalándose, como ha sido la tónica de la dispersión, yéndose a otro lugar. Entonces, obviamente, la prueba de la persecución, de la muerte, de la opresión, por creer en Cristo, por promover el Evangelio, ¿cierto? Y más, llegar a otro lugar y estar
establecerse ahí, advenedizo, fuera, esto genera diversas pruebas. Entonces le viene una recomendación y les dice que por causa de esto estén gozosos, porque en el fondo lo que está queriendo decir es que Dios está con ellos. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando usted está en prueba, nosotros está en prueba, tenemos que esperar la solución, y eso nosotros con espera, y la espera obligatoriamente nos da paciencia. Y esto tiene una obra que nos hace ir avanzando y perfeccionando. Yo no veo la vida como la veía a los 20 años, en el 30. No la veo así ahora. La veo con más tranquilidad, con más paciencia, con más pausa, ¿cierto? Entonces, en esta situación está acá. Y entonces uno se tiene que pensar, bueno, también es para mí, para hoy, para mi vida. Porque también, no en el contexto que estaban ellos, pero sí en el que estoy hoy, yo y estamos todos, también estamos sometidos a diversas pruebas, ¿o no? Quizás no sea la misma de ellos que fueron dispersados y tuvieron que arrancar, y que tuvieron complicaciones hasta en el hogar también, porque arrancar cosas, no sé. Usted también, yo también hoy día lidiamos con diversas pruebas, y la palabra nos dice que debemos enfrentar esto y que debemos asumirlo, y que si no tenemos la suficiente capacidad para enfrentarlo, la sabiduría, pidámosla a Dios. Eso le recomendaba a ellos, que yo, si veo este cuadro, estaba mucho peor que nosotros. Porque imaginándose, por eso relatamos toda la historia. Y cuando hablamos de lo que Dios les dice en el versículo 8 a Josué, capítulo 1, versículo 8, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso también es pertinente para nosotros, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el apóstol Santiago dice: cuando estés en diversas pruebas, o sea, uno podría decir, bueno, pero si yo estoy obedeciendo la palabra, entonces tengo que prosperar y me tiene que ir bien. No, pero también hay pruebas, también hay enfermedades, también hay conflictos. Necesitamos de sabiduría. Pero ¿cuál es la clave? Porque entonces serás prosperar tu camino, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro que tiene la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, con la venida del Mesías, la escritura que es toda inspirada por Dios, es lo que nos dice a nosotros. ¿Cómo afrontamos esto? Leyéndola, orando y congregándonos. No dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchas recomendaciones. Permanecer firme sin fluctuar. Eso es lo que nos sostiene hoy día. Si uno mira alrededor, la cosa está densa, complicada, inseguridad, muchas cosas. Hay próximamente en diciembre una elección aquí en nuestro país para una nueva constitución. ¿Sabe usted si va a ser aprobada o rechazada? Pero eso no va a solucionar el problema. Pero a nosotros el Señor nos tiene en su cuidado. Siempre que no nos ocurra lo que le ocurrió a los israelitas en su historia como nación. Y muchas familias israelitas han sufrido. Y siempre que obedezcamos lo que el apóstol le indicaba a los que estaban dispersos, a los que estaban en un lugar, y esa carta que es pertinente para nosotros, que nos llega esa recomendación, que tengamos paciencia, que vamos a tener diversas pruebas, pero debemos permanecer. Y si necesitamos
Necesitamos sortear esas pruebas, enfrentar esas pruebas, y no sabemos cómo, porque no tenemos sabiduría. Pídale de lo alto, pídale al Señor. Parece a veces que no lo estamos pasando tan mal, sí, yo creo que no lo estamos pasando tan mal mucho, hay necesidades, sí, en medio de nuestra iglesia, en nuestra congregación, que las podemos atender, pero en general tenemos momentos de gozo, de alegría, como ayer la tarde de alabanza, nuestros niños en los colegios. Pero ¿saben por qué eso? Porque el Señor nos tiene con su bendición. ¿Se fijan? Y si enfrentamos la prueba, salimos victoriosos porque Él nos tiene con su bendición. Por lo tanto, esa es una motivación para que siga adelante, para que proclamemos, para que demos testimonio, para que estemos gozosos, y para que si no tenemos sabiduría, la digamos, pero oremos. Señor, damos gracias por su palabra que nos enseña a través de la historia, a través de lo que vemos ahí, Señor, de cómo tú obras a través de los tiempos, de forma excepcional, Señor. No cabe comprensión en nuestra mente finita, Señor, de cómo tan grande eres tú. Y cómo hoy nos tienes aquí bendecidos, Señor, con tu palabra, y nos cuidas como parte de tu pueblo, Señor. Señor, que nunca se aparte esta palabra, que nunca dejemos, Señor, de congregarnos, dejemos, Señor, de reconocer en nuestra vida que tú eres el Dios. No digo que hagamos el esfuerzo, Señor, porque no es esfuerzo venir a la casa de Dios, no es esfuerzo recibir este confortamiento, Señor, esta bendición de que tú nos proteges. Es una bendición muy grande que tú nos das. Te pedimos que nos sostengas cada día y que nos des sabiduría para enfrentar estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por su palabra expuesta en este momento para nosotros. Y después de ello vamos a poner en pie para cantar el himno Tú dejaste tu trono por el Señor lo dejó todo por nosotros, y nosotros ahora tenemos que ser fieles y obedientes a Él. Tú dejaste tu trono y corona.
unos avisos. Bueno, los días jueves, reunión de oración a las 19:30 horas, así que los esperamos aquí para el día jueves. Y nuestra hermana Elba ha hecho un aviso de la sociedad femenina. ¿Aló? Ya, que los hermanos han pedido que reunamos para el otro. Sí, tenemos reunión cada 15 días, el sábado por medio de Sociedad Femenina. Entonces invitamos a las hermanas que puedan asistir a que nos acompañen el día sábado a las 6 de la tarde. Como sabemos, ahí tenemos un momento de comunión y planificar también el trabajo que haremos para la iglesia para poder ser de ayuda para la actividad que realiza el consistorio y obviamente como hermanas. Así que todas las que quieran y puedan venir, están bienvenidas. A las 6 de la tarde. El día 12, sábado 12. Bien, y bueno, orar con los hermanos que están enfermos. Pedimos que sigan orando con los hermanos y que cualquier cosa que necesiten nos avisan al consultorio. Si necesitan alguna operación de revisión, alguna enzima, nos estén avisando. El Señor les bendiga. Nos vamos a poner en pie para tener la oración final y luego cantaremos la doxología Dios te bendiga. Tengamos oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias que hemos puesto al Señor delante de ti este culto, te hemos rendido, Señor, que sea, Señor, de lo grato para ti. Señor, sabemos que nuestra vida siempre va a depender de lo que tú hagas en nosotros y por eso, como decía tu palabra, tú pides que seamos esforzados, que seamos valientes, porque el resto lo haces tú en nuestra vida. Guíanos, oh Señor, durante esta semana en cada una de nuestras actividades, como también pedimos que tú lo dirijas a nuestros hogares con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Dios